La Comisión de Cuenca tiene varios sectores. Un sector es el que se llama sector de servicio urbano público. Y ahí entran pues las ODAPAS, o sea, los organismos de los ayuntamientos. Pero estamos luchando aquí con Jacobo Espinosa, que va a tomar la palabra después, para explicarlo mejor, que también los organismos autónomos se incorporen en estas comisiones de Cuenca para que discutan también con los organismos operadores municipales. Porque ellos lo que están haciendo, los organismos operadores, es una táctica completamente, con el poder que tienen, le dicen, pues tú quieres ser autónomo, pues resuélvetelas, y la autoridad no hace las cosas que debería hacer para apoyar a los municipios autónomos. Entonces, incluso hasta les meten divisiones y les meten dificultad tras dificultad. Hemos visto casos en donde han metido contaminantes dentro de la red para desprestigiar a los comités. No, tenemos que sentarnos y exigirles que participen ellos de la administración de las cosas por las que pagamos impuestos, por el mantenimiento de las redes, que eso es parte de eso es municipio. Esta más la administración racional, humanitaria, de compañeros, lo que están haciendo los comités. Pero debe haber una participación ahí y tenemos que sentarnos a discutir cuáles son estas mejores prácticas para que haya una colaboración de los comités autónomos con los ayuntamientos, porque es verdaderamente desventajoso y ellos lo hacen con objeto nada más de jalar y quedarse con todo, que hemos visto que no es lo mejor. Pero bien, hay muchas cosas que podemos hacer a partir de estas organismos donde la comunidad organizada puede sentarse y debe sentarse con las autoridades que también están obligadas a sentarse a discutir para sacar el mejor proyecto. Entonces creo que esa es la aportación, la mejor manera de garantizar el derecho humano al agua, pero al agua que es la vida, y la vida que es, pues es el suelo para la agricultura, es la vivienda, es el bosque que necesitamos para captar el agua, porque si no hay bosque el agua no se capta. Es todo esto que tenemos que estar involucrados, conocerlo para saber en dónde podemos actuar cada uno de nosotros. Muchas gracias. Dos organizaciones. Una es Se Puede, que es coordinación, en sí nosotros pertenecemos a un comité en defensa de la energía eléctrica allá en Nezahualcóyotl. Somos 6 comités, 5 en Nezahualcóyotl y 1 en Iztapalapa, y aparte estamos otros compañeros también de la Asamblea General de Trabajadores, los cuales las dos organizaciones estamos en una situación también de trabajo respecto al agua, porque es una problemática social, y aquí estamos, ¿no? Bueno, nosotros como Comité de Defensa de la Energía Eléctrica estamos trabajando en la colonia Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, haciendo cada miércoles una mesa de firmas, donde invitamos a los vecinos a que nos apoyen con esta iniciativa ciudadana de Ley de Aguas del Estado de México, y les vamos explicando el por qué es importante que haya una ley ciudadana. Y también estamos empezando a hacer unos volantes. Esto es el trabajo que estamos realizando ahí en esa colonia. Vamos a hacer unos volantes para que se pueda entregar de manera más cercana a cada vecino de las calles que son de ahí de Ciudad Lago, y esto es también para poder lograr que la gente se vaya concientizando, se vaya empoderando
de que el agua es nuestra. Como se ha dicho aquí con los invitados, el agua, perdón, es un derecho humano, el cual está en la Constitución, ¿no? En el artículo 4, y también en la ley de aguas del Estado de México, la actual, dice ahí que nosotros como ciudadanos podemos participar y debemos participar de qué manera queremos que se cambien ciertos artículos para mejoras para nosotros como ciudadanos, ¿sí? La idea del gobierno local, federal y estatal es privatizar este vital líquido, el cual obviamente a nosotros nos dejarían como pueblo, como ciudadanos, al último. De hecho se ve en muchas comunidades, colonias, tanto en el DF como en el Estado de México y en otros estados también de la República, a nosotros como ciudadanos nos dejan al último. O sea, en muchos lugares el agua llega por tandeo, es decir, en ocasiones nos llega 3 veces a la semana, en algunos están peor porque les llega cada 2 veces cada 2 semanas, en algunos 15 días, y eso es lo que nosotros como ciudadanos debemos estar siempre luchando para que no nos vean así como lo que somos de la tercera, ¿no? Y por eso es que esta iniciativa ciudadana de ley de aguas del Estado de México, como también del Distrito Federal, y como también hay lo que es agua para todos, agua para la vida, que es también una situación ya nacional, ¿sí? Todos ya estamos vinculados para la defensa de este vital líquido. Bueno, ya me estáis bolas. Yo sí les quiero comentar que es muy importante que nos demos cuenta que todo lo que es nuestra tierra, el agua, la energía eléctrica, es de los ciudadanos, es del pueblo, y por el cual debemos de luchar, debemos de apoyarnos entre todos como ciudadanos, de no permitir más este despojo de este gobierno y también de empresas privadas. El gobierno le da todo el permiso a estas empresas privadas, y es por eso que una de sus ideas principales es la privatización de este vital líquido. Todo se inició con las reformas que todos ya conocemos. Iniciamos con la reforma energética y de ahí parte todo lo demás. Entonces tenemos, como decían aquí, informarnos, acercarnos a esas personas que de alguna u otra manera están realizando comités, están organizándose. Y sí se puede, de verdad que sí se puede lograr, siempre y cuando estemos unidos, organizados y muy conscientes, con un alto grado de conciencia. Por ejemplo, tendremos que darnos cuenta que nosotros pagamos nuestros impuestos o los impuestos que también el gobierno nos está imponiendo, y por ende entonces tenemos todo el derecho de exigir a ese gobierno que debe dar las cosas, debe pensar en nosotros como pueblo. No tenemos que estar pensando que ellos nos hacen un favor o que ellos nos tienen que representar. Creo que nos estamos dando cuenta que ellos no nos representan, al contrario, nos están despojando. Entonces yo así invito a que vayamos buscando esa conciencia que nos hace mucha falta, ese coraje de que este es nuestro país, esta es nuestra tierra, es nuestra agua, y por ende tenemos que tener ese coraje, dejar de pensar que somos menos, porque parece que todavía traemos muy adentro de nosotros esa idea que fuimos sometidos. No, al contrario, tenemos que pensar que somos muy fuertes, que somos con una gran valentía, una gran fuerza como mexicanos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, y también aquí a mis compañeros. He andado para arriba, para abajo. No, nomás así porque ya me... Pero si usted es la buena. No, sí, pero pues... ¿De qué sirve que ustedes tienen cambio? Necesitamos apoyo de todo el pueblo. Y si ustedes necesitan apoyo, también apoyamos. Y no dejar que el gobierno nos dé algo de cometer y nos quite lo que es de nosotros. Hay que luchar. ¿De qué sirve? Yo la estoy viendo, pero sí me preocupo por mis nietos, por los hijos de mis nietos, porque al rato ya no van a tener nada si nosotros no nos unimos. Si nosotros nos dejamos
gobierno nos quite todo. Si podemos luchar. Yo ahorita ya no puedo. Nomás me quedé porque sí me interesa. Bienvenida. Precisamente yo pienso una cosa, no, el hecho de estar aquí no nada más es hablar, es real, es trabajar. Eso es muy cierto. Porque es muy padre hablar y decir, pero lo más padre es actuar. Yo no trabajé, inclusive una vez que así nos reunimos allá en el juzgado, les dije a los que trabajan, ay, no recuerdo cómo se les llama, los forestales o comuneros, no los guardabosques, no, los comuneros, les dijimos que árbol que se cayera, que fuéramos a retirarlos de los veneros de agua para que tuviéramos más agua limpia y mejor de todo. Pero ¿sabe qué nos dijeron? Que cómo iban a alzar ese árbol, que ellos no podían porque allí era el cuerpo del delito. Le digo, pero sí, pero ese árbol que se cayó en el venero nos desvía el agua por otro lado. Entonces el pueblo ya no tiene agua. El Cerrito, un buen presidente que tuvimos hace años, aquí puso un pozo ahí del Cerrito, ¿sí? Que era para abastecer acá porque aquí luego no tienen agua. También nosotros vivimos en la parte alta. En tiempo de secas, pues nos llega 1 o 2 veces a la semana agua. Y pues nos tenemos que conformar porque los guardabosques y los que trabajan ahí en el bosque no hacen nada y no quieren tampoco que les ayude uno como comunidad. Eso es todo. Gracias. Bueno, nosotros desde la Comisión de Cuenca, desde hace 3 años, tratamos de incluir a los comités autónomos como el lugar al que deberían de acceder, ¿no? Que es como un servicio público el que ellos están realizando, y ese servicio no lo reconocía ni el gobierno federal ni el estatal, y a veces el municipio les obstaculizaba sus trabajos, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue darles capacitación con los demás compañeros que ahí nos ayudó, por ejemplo, los de Tecámac, los de Seferino Ladrilleros, y venían y capacitaban a comunidades de esta región, y así pudimos lograr una unión de 10 comités autónomos de Ixtapaluca, Chalco, Cocotitlán, Temamatla y uno de Amecameca. Entonces con ellos estamos buscando la capacitación desde cosas hidráulicas, cuestiones de derechos, cuestiones de muy parecido a lo que se hizo en la Escuelita del Agua. Nosotros ya lo habíamos hecho hace 2 años, y entonces eso fue como una base para que los comités, incluyendo los de San Pablo Atlazalpan, que también están ahí atrás, ellos nos han estado acompañando desde el inicio. Nosotros hicimos esta unión de comités, y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que hay otras organizaciones que se están tratando temas a nivel nacional, como es la coordinadora Agua para Todos, Agua para la Vida, que son muchas organizaciones a nivel nacional que se están uniendo porque hace 2 años también se empezó a querer privatizar el agua por ley. Se hizo una ley de aguas, Ley General de Agua, que es la que comentaban hace rato como Ley Korenfeld. Ahí esta ley privatizaba el agua en todos sus aspectos, la distribución, el cobro, el almacenamiento, todo estaba ahí, pero ellos nunca manejaban la palabra privatización, pero decía, se le va a dar a los privados esto, se les va a dar a los privados aquellos. Si quieren investigar, primero nos tienen que dar permiso.
y solamente les vamos a dar 50 litros por persona al día como derecho humano al agua, ¿no? Entonces, imagínense vivir con 2 cubetas de esas blancas al día por persona para todo, ¿no? Entonces era una ley bastante impositiva. Gracias a toda la organización que se hizo, se hicieron protestas, algunos fueron a la Cámara, algunos empezaron a cabildear, y estaba también las elecciones, y ya ellos vieron que no les convenía políticamente PRI, PAN, PRD, el Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y el PANAL. Todos ellos vieron que políticamente no les convenía que en las elecciones ellos tuvieran una ley privatizadora, ¿no? Entonces lo dejaron y cambiaron la estrategia. Entonces empezaron a hacer foros, empezaron a ir a los estados, y desde los estados empezar a hacer leyes estatales que privatizaran el agua. Entonces también creo que también por ahí va el asunto de que con esta nueva administración en el Estado de México se pueda empezar a intentar que en el Estado de México se haga una ley general de agua que privatice, y al juntar más de la mitad, creo, bueno, ya ahí nos dirán los abogados, más de la mitad de los estados, se vuelve una ley general para toda la República. Entonces ya no van a necesitar hacerlo desde lo federal, sino que lo están haciendo desde lo estatal. También lo que quería comentar es que hay eso que decían que nos parecía muy lejano, que nos quitaran el petróleo, ya nos lo quitaron. Eso que nos parecía muy lejano, que nos quitaran la energía, ya la están privatizando. Nos parecía muy lejano que privatizaran los bosques, pues también en marzo de este año se hizo una ley de desarrollo forestal sustentable, en la que ya en términos generales igual le dan la vuelta, le cambian otros términos, pero a final de cuentas es privatizar los bosques para que los recursos federales se apliquen a plantaciones forestales privadas, se descuiden todos los bienes comunales y los ejidos de una forma que solamente se apoya a los privados. Entonces no dice privatización como siempre, pero en términos prácticos es una privatización, ¿no? Que igual PRI, PAN y el Verde Ecologista, incluyéndolo, aprobaron en marzo de este año, ¿no? No se difundió mucho, pero ahí también es un peligro que estamos, ¿no? Entonces lo que ahora queremos hacer con los compañeros de la Escuelita del Agua es otro tema que nosotros estamos trabajando este año, es la de el saneamiento de aguas residuales. Entonces el doctor Oscar Monroy es una eminencia en plantas de tratamiento anaerobio. Entonces queremos que ese conocimiento también llegue a los comités autónomos del agua y a la población, para que estén capacitados en qué pasa con las aguas residuales, ¿no? El agua potable está bien, la administramos, la usamos, pero luego qué pasa cuando la echamos al drenaje, a dónde va a parar y qué tenemos que hacer con eso, ¿no? Hay que sanear. Y también hay un instrumento muy importante, ya con esto termino, que es la ley de transparencia y acceso a la información gubernamental, en la que todos los proyectos de agua, bosques, suelos, cambios de uso, cambios de cuando se autorizan las presas, todo eso empieza o podemos empezar a detenerlo accediendo a la información en tiempo y forma, ¿no? Primero nos tienen que avisar en tiempo y forma, que esa es una de las propuestas que debe de estar aquí, que es la consulta previa a los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen derecho a que se les consulte de todos los proyectos que se van a hacer en su territorio, porque tanto la Constitución como los tratados internacionales
defienden a los pueblos originarios para que se les consulte sobre todos los proyectos habidos y por haber en su territorio o incluso en sus territorios espirituales. Esos territorios le pertenecen a la comunidad, aunque no sean dueños, ¿no? Pero a donde son dueños se debe de consultar a los pueblos originales, y no se está haciendo, ¿no? Entonces también es otra violación que se hace con estos megaproyectos y que en algunas partes ya se ha podido revertir megaobras con esto de la consulta previa para que los pueblos originarios estén atentos a todas estas herramientas que ya existen, que ya hemos probado, entonces que les puede dar algún resultado para defender su territorio, ¿no? Muchas gracias. Y como antecedente trataré de ser muy breve. En esta zona hice una investigación para una tesis de maestría en gestión integral del agua, en las que encuesté a varios actores principales, como algunos comités autónomos de los diversos sistemas, pero básicamente me centré en esta zona porque es una de las del inicio del agua. No muchos ven ríos limpios, pero acá arriba, antes de llegar a Meca, hay ríos limpios, y lo mucho que se ve ya es en Zumpango, ríos negros, donde usan el agua para río agrícola, etc. Entonces, en ese cambio, en esa transición, no vayamos muy lejos, pasando a Meca, el agua ya está contaminada, sucede un sinfín de factores que hacen que suceda eso. Desde el actor político, el actor social, el actor económico, etc. Bueno, no quisiera alargarme más en este tema o en esta participación, y quisiera centrarme en lo que nos convocó a este segundo foro de iniciativa ciudadana de ley de agua del Estado de México, el cual tiene como pregunta de origen: ¿cómo protegemos en nuestra ley las zonas de alto valor ambiental? Bueno, son diversas las situaciones. Primero hay que reconocer cuáles son esas zonas de verdadero valor ambiental. Comúnmente en la teoría se les llama zonas que dan o brindan servicios ambientales, como el bosque que limpia el aire para respirarlo, como el bosque que filtra y retiene el agua para ello, etc. Esos servicios ambientales son los que le dan vida a estas zonas. Bueno, ahora, como todos somos comités, bueno, en su mayoría son comités de agua que solo se centran en captar el agua y distribuirla a su población, y en sus casos la mayoría tiene la infraestructura, opera para drenarla y tratarla y devolverla al ambiente, o cumplir con nuestra responsabilidad ambiental de devolverla como la tomamos. Son muy pocos, es un hecho, pero hay que ampliar la visión de que no son solo 3 personas, sino los comités representan a los pueblos que prácticamente han estado y se sostienen por este hecho de usos y costumbres, en los que le corresponden que los derechos son suyos, los recursos públicos, los recursos naturales son suyos, son propios. Entonces, hay ciertas zonas o cierto criterio que tendría que ser la cuenca hidrográfica. A lo mejor muchos no identifican qué es una cuenca. La cuenca no es más que una formación de territorio que hace que los escurrimientos del agua lleguen a un punto. Entonces aquí nosotros volteamos, vemos los volcanes, y esos son los límites de nuestra cuenca y cómo llega. Ahora, el suelo o la tenencia, ¿de quién es el suelo? ¿De quién es ese territorio? Pues mucho se comenta que es área natural protegida, algunos es propiedad ejidal, propiedad comunal, propiedad privada, etc. El objeto es que cada uno de los usuarios vea esas zonas como fuente de agua, como captación de agua. Hay un instrumento económico que se llama pago por servicios ambientales hidrológicos, que no es más que proteger nuestra zona desde ahí. Y es económico, ¿por qué? Porque estas tierras que son de propiedad comunal, propiedad ejidal, también tienen familias, también son seres humanos que tienen familias, hijos, tienen necesidades. Entonces, si su suelo no les genera o no produce, pues ellos lo que van a hacer es venderlo y que se hagan los fraccionamientos, como mucho atenta en el norte de la cuenca del Valle de México. Aquí pues la explotación de recursos naturales, de la madera.
Entonces cada uno tiene que ser responsable. ¿Cómo vamos a compensar que el dueño de esa propiedad no ceda? Si sabemos que el beneficio es que lo conserve y lo preserve, es apoyándolo. Entonces este mecanismo de pagos por servicios ambientales no es más que darles dinero para que conserve su área natural, la conserve tal cual, porque el beneficio es el agua para todos. Entonces aquí debe ser transitar a eso, a no afectar a los demás, sino por el contrario, apoyarnos el uno al otro. ¿Por qué el ejidatario fracciona? Para ganar más dinero. Si nosotros sabemos que esa zona es de recarga de acuífero, pues se puede, por medio de cooperaciones voluntarias, etcétera, preservarla y conservarla, y que el ejidatario no se vea con esa presión, esa necesidad de llevar la comida a sus casas vendiendo a los fraccionadores. Ese es un eslabón en el que nuestro pensamiento tiene que trascender a que no nada más es, como muchos comentaban, abrimos la llave y ya llega el agua, ¿no? Y de verdad es una gran satisfacción que suceda eso, porque antes era ir con una cubeta, un bote, caminar, etcétera, y darse cuenta de todo aquello. Bueno, con ello termino mi participación. Esa es la propuesta para el foro, tratar de incentivar los pagos por servicios ambientales. La misma comunidad, el mismo pueblo, es su territorio, y defenderlos, digo, es uno más. Bueno, muchas gracias.